sino que tú, Señor, retribuyes y de forma recíproca también nos das. Rogamos, Señor, entonces que la luz de tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento en esta noche. Que si hay algunas cosas que son difíciles para nuestro entendimiento, a través de tu Espíritu, Señor, tú nos reveles, tú nos hagas entender tu palabra. Ayúdanos cada día más, Señor, en esta empresa de renovar el alma. Hemos experimentado que resulta que no es fácil estabilizar esos desequilibrios, pero tú no nos has dejado atrapados, Señor, en nuestros problemas, sino que tú nos das la salida y que tu palabra nos revela cuál es la salida. Así que rogamos tu ayuda por tu Espíritu en esta noche, no solo a entenderlo, sino también a practicarlo, en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por quienes ven todas estas entregas a través de YouTube, Señor, quienes nos ven desde otras ciudades, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y nosotros, Señor, te adoramos y estamos listos a recibir de ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, vamos a continuar. Hace 8 días vimos los problemas en la dimensión de la voluntad, que se llama la pulsión sexual. Para recordar un poquito, la voluntad de nosotros es una faceta del alma que está formada por 3 dimensiones. Una de esas dimensiones es la voluntad emocional. La otra dimensión es el lenguaje estructurado. Y nos estamos ocupando de la pulsión sexual. Hace 8 días vimos algunos desequilibrios. Hoy vamos a ver el tratamiento para los desequilibrios de la dimensión de la pulsión sexual. Para recordar cuáles son esos desequilibrios. Soledad. Bueno, la soledad no es un desequilibrio, solitariedad, sino que aquí soledad es una opción consciente. La voluntad de un individuo que ha elegido la soledad porque en ella encuentra la paz, la meditación, o porque es latitud propicia para la creación. Habíamos dicho que eso lo escogen los artistas, los escritores, etc. Pero la solitariedad, ese sí es el desequilibrio. En cambio, no es una elección, es una imposición social. Trastornos parafílicos, que son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes y que involucran objetos inanimados, niños o adultos sin consentimiento, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja con probabilidad de causar daño. ¿Como cuáles son esos? Perversión sexual. Es un desvío del verdadero deleite, y el perverso obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. En otras palabras, el perverso es cruel y la Biblia le llama al cruel impío. Otra, el masoquismo. Masoquista es el que disfruta que lo hagan esclavo a través del ejercicio sexual. La imagen del masoquista es plasmada por este autor, Sadek, ¿se acuerdan? Un autor francés. Y de ahí viene la palabra masoquista. Dice que es un maníaco que solo alcanza la felicidad a través del tormento y por eso se enamora de su flagelador, de su atormentador. Y el sadismo es la contraparte del masoquismo, pues para que haya un maltratado debe haber un maltratador. Y si sumamos a esto una violación o maltrato de tipo sexual desde la corporeidad, como por ejemplo el acceso carnal violento o cualquier forma de maltrato, sobre todo en edades tempranas, el trauma que esto produce
es que la voluntad toda se muestra frágil y débil, ocasionando una apertura inconsciente en la voluntad, aunque no es necesariamente debido al maltrato sexual, sino también al maltrato físico, psicológico o verbal, siendo víctima de menosprecio, indiferencia o abandono. Y decíamos que cuando el abandono se da desde una figura de apego del mismo sexo o su ausencia, la debilidad en la voluntad busca actividades de placer propio, cayendo en promiscuidad. Esto no aplica cuando la figura de apego ha muerto, porque la persona hace el duelo, ¿sí? Hace el duelo y comprende que ya la persona se ha ido. Pero cuando es abandonado, cuando la figura de apego no está, entonces viene este tema de actividades de placer propio cayendo en promiscuidad, pero cuando es del mismo sexo. Y cuando el abandono se da desde una figura de apego del sexo contrario o su ausencia, la debilidad en la voluntad busca actividades de complacencia para el otro, cayendo en el masoquismo. Ambas actividades, producto del abandono, hace que la persona se pierda en lo social. Ya habíamos dado ejemplos de actividades dentro de lo social que no son decorosas. Ahora sí, eso era para recordar todos esos desequilibrios, ¿no? Ahora sí, el tratamiento. Entonces vamos a mirar el tratamiento, cómo se hace. El tratamiento de los trastornos parafílicos debe ser multidisciplinario, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, los psíquicos relacionales y los sociales, ¿sí? Psíquicos relacionales es cuando uno se involucra con una persona con quien quiere tener relaciones de pareja, ¿no? Y los sociales, pues ya ahí entran toda clase de contacto social, que con el jefe, que con los compañeros de trabajo, que con las amistades del barrio, etcétera. Esas son las relaciones sociales. Entonces por eso es multidisciplinario, ¿no? Porque hay que tener en cuenta aspectos biológicos. A veces los trastornos parafílicos son por cuestiones biológicas, ¿sí? Vamos a decir desórdenes hormonales, ¿cierto? En ese sentido, entonces hay un problema médico en la persona, ¿eh? O psíquicos relacionales, pues si en la relación de pareja han habido problemas, o ambas partes están desequilibradas y comienzan a practicar el sadomasoquismo, por ejemplo, ¿cierto? O qué cosas, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Pero uno oye cosas. Hay bares, han creado bares en donde la pareja va a esos bares para intercambiar la pareja con otra pareja. Y ya no recuerdo cómo le llaman a esos bares. Eso tiene un nombre. ¿Señora? Swingler. Bueno, swingler, ya. Entonces, existen esos bares. Entonces, si a ambos les gustan las perversiones, por ejemplo, ¿sí? Ese es un tema de iniquidad. O el tema social, si de pronto por lo social hay represión en la sexualidad, o por lo contrario hay un gran desparpajo y una gran desmedida en la sexualidad, ¿sí? Y no le importa tener relaciones con quien sea. Claves para la reorientación sexual y las relaciones exitosas. Entonces vamos a ver claves sobre esto. Número 1, recuperación de los principios y escala de valores. No es lo que creemos que es bueno y malo. O sea, los valores no es lo que nosotros creemos que es bueno y malo, sino que es lo que Dios dice que es bueno y es malo. Y entenderlo en la mente, convencer la mente de la verdad de Dios. Ni siquiera se trata de lo correcto o lo incorrecto, ya que esto se deriva de la cultura. Lo que es correcto en una cultura puede ser visto como incorrecto en otra cultura. Amén. Entonces, convencer la mente de la verdad de Dios no es fácil.
ahí, mis queridos hermanos, juega un papel importante el maestro, el predicador, el conferencista, ¿cierto? Que use adecuadamente los testigos bíblicos para que la persona pueda ver que en la palabra de Dios dice, ¿sí? No es lo que diga el pastor, no es lo que diga el maestro, no es lo que diga el predicador. El predicador puede estar expresando ideas propias o interpretaciones propias de la palabra de Dios, pero la interpretación propia viene a ser una interpretación privada. No, la interpretación de la Biblia tiene unas reglas de interpretación. Hay una hermenéutica que eso ya desde tiempos milenarios, hermano, desde el pueblo de Israel, ellos diseñaron reglas de interpretación en la palabra de Dios para que la interpretación no sea demasiado abierta, ¿cierto? Ustedes ven que, no sé si han visto canales como History Channel, como Discovery Channel, que sobre todo para las épocas de Semana Santa sacan documentales para tratar de explicar científicamente la Biblia. Entonces, por ejemplo, hablan de las 10 plagas en Egipto. Entonces dice que coincidían, las 10 plagas en Egipto coincidían con la explosión de un monte que quedaba de un volcán que quedaba no sé cuántos kilómetros. Y entonces la nube de cenizas vino y trajo las tinieblas en Egipto. Pero qué curioso, las tinieblas en Egipto, dice la Biblia, fueron para los egipcios, porque en las casas de los hijos de Israel había luz. ¿Ve? Lo mismo, un teólogo liberal, tratando de explicar científicamente el cruce del Mar Rojo de los israelitas, estaba diciendo en una conferencia que en realidad ahí no hubo ningún milagro, que el pueblo de Israel pasó por una zona que se llama el Mar de las Cañas, que no es un mar, sino que se le llama Mar de las Cañas o Mar de los Juncos, y que en épocas de invierno ese Mar de los Juncos tiene una inundación de 1 metro, se inunda 1 metro, ¿sí? Y el hombre estaba explicando eso en la conferencia, y en la conferencia había una viejita. Y la viejita acá, que el hombre estaba explicando, vea, realmente eso no fue un milagro. El pueblo de Israel pasó realmente por un lugar que se llama el Mar de las Cañas. Eso no es un mar, no hay agua. Entonces la viejita empezaba a decir, oh, gloria a Dios, qué milagro más grande. Bueno, el hombre no le hacía caso. Y entonces por ahí pasó Israel en una época en donde tal vez estaba inundado, y pasaron por un lugar que no estaba tan anegado en agua, ¿verdad? Era probable que pasaran los animalitos, pasaran las personas sin ningún problema. Y la viejita seguía diciendo, gloria a Dios, qué milagro más grande. Y el hombre se incomodó. Señora, discúlpeme, no sé si no me estoy dando a entender. Estoy tratando de explicar que ahí no hubo milagro, y usted está diciendo que qué milagro más grande. Y ella dijo, pues sí, gloria a Dios, qué milagro más grande, que todo el ejército de Faraón se ahogó en ese charquito. ¿Cierto? Porque cuando los mismos teólogos liberales tratan de eliminar lo sobrenatural de la palabra de Dios, están haciendo interpretaciones propias, interpretaciones privadas de la palabra. Están hablando de la Biblia, pero no lo están haciendo correctamente. Entonces, hermanos, los valores, la escala de valores nuestra, de nosotros los cristianos, no depende de lo que yo considero que es bueno o es malo. Porque quizás alguno de nosotros puede llegar a pensar, vea, tomarme una cerveza no es malo porque no me emborracha. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que incluso comer carne, porque tú comes carne y no te emborrachas, o comer carne es pecado. ¿Qué dicen ustedes? Comer carne no es pecado. Pero si yo como carne y por comer carne, dice el apóstol Pablo, estoy ofendiendo a un hermano, no comeré carne jamás, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es más importante el alma
de ese hermano. ¿Me voy a entender? Entonces, si yo puedo interpretar, me tomo una cerveza, eso no es malo. No es lo que tú consideres que es malo o que es bueno. Es lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Y entonces ahí podemos nosotros afianzar nuestra escala de valores. Y ahí en el texto dice, ni siquiera es lo que llamamos correcto o incorrecto. No, porque lo correcto o lo incorrecto no tiene nada que ver con lo bueno y lo malo, tiene que ver con la cultura, ¿sí? Entonces tú te vas para el Amazonas y llegas a las tribus de los Nukakamú y todavía las indígenas pues no se cubren su dorso, ¿no? Su tronco, solo con un taparrabo, ¿no? Entonces están sus senos al aire libre. Entonces, para un blanco de la civilización, eso no es correcto. Se sorprende, pero para ellos es correcto. Es su cultura. ¿Sí me van a entender? O tribus todavía del África. Bueno, sigamos. Los valores se establecen desde la palabra de Dios. En los 613 mandamientos de la ley de Dios, que revelan las características que el Creador implantó en nosotros. La ley de Dios es una sola, porque es espiritual, pero en la Biblia ha tenido un progreso de revelación y por lo tanto tiene varios aspectos. Pablo dice que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno en Romanos 7:12, y no se refiere exclusivamente a la ley de Dios por Moisés, sino a la ley de Dios. Explique un poco mejor esto, pastor, con mucho gusto. La ley de Dios es una sola, y esa ley es buena, esa ley es santa. Eso lo dice Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero esa ley ha sido revelada a los seres humanos de forma progresiva. Por ejemplo, Dios le dio mandamientos, o sea, una parte de su ley a Adán cuando estaba en el Edén. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, algún mandamiento? Uno solo que Dios le dio a Adán estando en el Edén. ¿Alguien recuerda? Señorearás. Muy bien. ¿Qué más? Otro mandamiento, otro. Hay varios. No comerás del árbol, correcto, del conocimiento del bien y el mal. Multiplicados, eso. Entonces, fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, No comeréis del árbol que está, ¿sí? Son mandamientos de Dios para Adán, y ya ahí estaba revelando su ley. No le dio toda la ley, porque lo que Dios esperaba era que Adán creciera, se desarrollara, no físicamente, sino almática y espiritualmente. Él creciera, se desarrollara y comenzara a conocer más y más a su Creador. Como él fracasó, entonces ya para la época de Noé, Dios le da mandamientos a Noé. ¿Recuerdan algún mandamiento que Dios le dio a Noé? ¿Alguien recuerda? Instrucciones del arca. Hazte un arca de madera de gofer, calafatéala por dentro, por fuera, con una sola puerta, con una sola ventana, de 3 niveles, de tantos codos de ancho, por tantos codos de alto, por tantos codos de longitud. Traduciéndolo en metros, esa arca tendría 300 metros de largo, 50 metros de ancho y 30 metros de alto. Si Noé no cumple con esas indicaciones, con ese mandamiento, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera qué? Pecado, hubiera desobedecido. ¿Y la paga del pecado es qué? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran hundido, se hubieran muerto todos los animales, a Noé y su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos. Entonces él tenía que cumplir esos mandamientos, pero fueron mandamientos de Dios para Noé. Pero bueno, después de que ellos salen del arca, ya después que pasó el diluvio, vuelve Dios y le habla a Noé y le da mandamientos parecidos, similares a los que le había dado a Adán en el Edén. Volvió y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra.
Otra vez le dijo, o sea que incorporó mandamientos que ya le había dado a Adán, los incorporó ahora a Noé, ¿cierto? Y le da otros mandamientos y le dice, mire, a Adán le dijo, toda planta verde y todos los árboles que dan fruto es para tu mantenimiento. Pero a Noé le dijo, de todo lo que se mueve será para tu mantenimiento. Todo lo que se mueve, es una lombriz, cucarachas, todo eso sirve para comer. Según Dios a Noé, ¿me voy a entender? Bueno, entonces ya, ¿qué pasó ahí? Un progreso de la revelación de la ley de Dios a Noé. Y como los descendientes de Noé no quisieron cumplir con el mandamiento de llenar la tierra, sino que quisieron quedar en una sola ciudad y construyeron una torre, ¿qué pasó? Dios confundió las lenguas para que ellos pudieran así esparcirse por la tierra y cumplir con el mandamiento a la fuerza. Lo hizo el Señor. Después viene Abraham y Dios le da mandamientos a Abraham. Y Dios le da el mandamiento, por ejemplo, de la circuncisión, que después ese mandamiento se va a incorporar en la ley de Moisés, pero ese mandamiento ya venía desde Abraham, ¿no? Y le da otros mandamientos a Abraham y avanza un poco más la revelación de la ley de Dios en la época de Abraham. Pero ya después viene la época de Moisés, y con la época de Moisés entonces vienen los 613 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Moisés? 613, no solo 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, nosotros los cristianos lo consideramos como la ley moral, pero los judíos no, ni ley moral, ni ley civil, ni ley ceremonial. Para ellos la ley es la ley, todos los mandamientos son iguales para cumplirlos, ¿sí? Y el Nuevo Testamento corrobora eso. Por ejemplo, en Hebreos, el escritor a los hebreos le dice a los hermanos que si ellos quieren volver a la ley de Moisés, entonces les va a tocar cumplir toda la ley. ¿Quieren cumplir un mandamiento? Pues ya les toca cumplir toda esa ley de Moisés, ¿no? Es la ley de Dios, pero dada a Moisés. Entonces ahí hay un avance de la revelación de Dios sobre su ley. ¿Listo? Entonces esos 613 mandamientos, ¿qué significan? ¿Por qué son 613? Porque lo que Dios, y eso lo explica Pablo en Romanos, lo que el Señor quiere es revelarnos que Él puso en nosotros los seres humanos 613 características. Es lo que nos diferencia de los animales. Entonces Dios, por ejemplo, Dios creó a Adán perfecto, y como Adán lo tenía todo, él no fue creado para codiciar nada, ¿sí? Pero como él pecó y el pecado entró en el ser humano, entonces el ser humano se volvió ¿qué? Codicioso. Entonces por eso está el mandamiento: no codiciarás. Cuando el Señor dice no codiciarás y yo obedezco ese mandamiento y no codicio, estoy arreglando, si se me permite esa expresión, reparando esa característica que está dañada por causa del pecado. El Señor no nos creó para deshonrar a nuestros padres o a Dios. Pero como el pecado entró en el hombre, entonces ahora desde que nosotros nacemos y somos pequeñitos, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, ¿qué quiere hacer? Desobedecer a los papás, deshonrar a los papás. Nadie le da cursos de desobediencia al niño. Por naturaleza ellos desobedecen, deshonran. Es la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando yo cumplo el mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre, estoy reparando, si se permite, arreglando, ¿cierto? Por la obediencia, estoy arreglando esa característica de Dios en mí. Y así, pudiéramos analizar uno por uno de los 613 mandamientos. Y vamos a darnos cuenta que todo tiene que ver con las características de Dios que Dios implantó en nosotros, ¿cierto? Ahora, Dios tuvo la intención de darle a conocer al pueblo de Israel cuando en el Sinaí les entrega toda la ley. Tiene la intención de que Israel conozca el valor espiritual de esa ley.
Pero Israel, no sé, el problema de haber vivido tantos años en Egipto, tenían cabeza de pollo. Ellos, el Señor les va a revelar la ley espiritualmente, y ellos, por ahí está Moisés hablando con el Señor, y ellos dicen: no, pero vea, 40 días y nada que bajan. Como en la cima del monte había fuego y estruendos y una nube espesa. Entonces dijeron: Moisés debe estar achicharrado allá, achicharrado, debe estar hecho chicharrón. Él ya está muerto. Aarón, ¿qué vamos a hacer? Vea, su hermano no baja, él debe estar muerto allá. Que muéstrenos al Dios que nos sacó de Egipto. Y el pobre Aarón, ¿qué hizo? Recoger zarcillos de plata y de oro, fundirlos y hacer un becerro de oro. Y todo el pueblo empezó a danzar y hacer una fiesta en honor a ese becerro de oro. Todavía no habían recibido la ley y ya ellos estaban siendo infieles al Dios que los sacó de Egipto. Entonces el mismo Dios le dijo arriba a Moisés, le dijo: vea, Moisés, ya baje, porque el pueblo se desenfrenó. Y entonces ya él bajó con las 2 tablas de la ley, ya hechas por Dios, escritas por Dios, y bajó y vio el pueblo así. Y al parecer, yo imagino, eso no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que él rompe las tablas de la ley contra el becerro. Yo me lo imagino así. Estaba indignado Moisés. Él traía en esas tablas la escritura misma de Dios. Por lo tanto, el lenguaje que estaba escrita en esas tablas era un lenguaje divino. Por lo tanto, la revelación que Israel iba a recibir era esa ley, esos 613 mandamientos, empezando por esos 10 de las tablas, que ellos conocieran el valor espiritual de la ley. Pero como demostraron ser indignos, eso se partió, eso se perdió. Entonces dice la Biblia que Moisés derriba ese becerro, lo vuelve a fundir, lo vuelve polvo, lo mezcla con agua y se los da a beber a los hijos de Israel. Mueren en un solo día 23,000. Y le tocó otra vez otros 40 días. Subo al monte y el Señor le dijo: bueno, Moisés, yo no tuve la culpa que ese pueblo estuviera ya desenfrenado, tú tampoco, pero pues ahora, como tú quebraste las que yo te di, las que yo hice y las que yo escribí, ahora tú vas a tomar la piedra, la vas a alisar hasta que quede una tabla, y ahora tú vas a escribir la ley, tú. Entonces, ¿qué le tocó a Moisés? No sé cómo haría, la verdad, porque la Biblia no dice, pero cortar un pedazo allá en la peña, sacar aquí, alisar, tampoco sé cómo se alisa, hasta que quede una tabla, ¿sí? Y empezar a escribir. Porque tocaba con cincel. ¿Cómo se escribe en una piedra, verdad? Con un cincel y golpear, ta, 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 ta. Primer mandamiento, ta, 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 yo soy Jehová tu Dios. Tiqui, 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 tiqui. Y entonces por el bendito de pronto hiciera mal una fuerza, ¡pum!, se le partió esa tabla. Ay, Dios mío, vaya otra vez. Perdóneme, yo me imagino eso, pero es probable, ¿cierto? La Biblia no lo dice, pero es probable. Y él otra vez allá cortar allá y vuelva allá, le dice y hágale otra vez, hasta que por fin lo logró. 40 días otra vez allá trabajando, y como esa sí le costó, cuando bajó con esas tablas, esas fue las que guardó en el arca. Porque lo que nada nos cuesta, decía mi papá, volvamos lo que fiesta, pero lo que nos cuesta lo valoramos, lo atesoramos, ¿verdad? Es lo que la enseñanza que podemos sacar de ahí. Pero a ver, ¿qué pasó? Esos 10 mandamientos que Moisés escribió en esas segundas tablas eran exactamente los mismos 10 mandamientos que Dios ya le había dado en las primeras tablas. ¿Cuál era la diferencia entre unas y otras? En que las primeras las escribió Dios, el lenguaje era divino, ¿me va a entender? Pero las segundas fueron escritas por un hombre, el lenguaje era ¿qué? Humano. O sea que cuando ya venían los hijos de Israel y leían esos 10 mandamientos, el sentido que ellos podían ver era solamente el sentido ¿qué? Humano.
Entonces, si decía no matarás, era no matar, literal. Y al pueblo de Israel le tocó observar la ley de Dios literalmente. Pero llegó el Señor Jesucristo. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, nos empezó a enseñar el sentido espiritual de la ley. No fue que cambió la ley, porque la ley de Dios es una sola, sino que lo que hizo fue reconfigurarla para mostrarnos el sentido espiritual de la ley. Entonces él dijo: vea, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y así dice el mandamiento, no matarás, que era no ir a quitarle la vida a otra persona a sangre fría. Era asesinato. Pero el Señor Jesús dice así: mas yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. En la antigua versión dice: el que se enoje locamente contra su hermano, el que le diga necio. La antigua versión usa el original. El que le diga raca, no berraca, sino raca. ¿Qué es raca? Raca es un arameísmo, que era una palabra que se usaba para maldecir a una bestia. Los traductores de la Biblia, pues, ¿cómo hacemos para traducir raca? Entonces escogieron la palabra necio. Pero necio es todavía algo muy liviano, no, es algo severo. Tratar a mi hermano como tratar con maldición a una bestia, dice, ya es culpable ante el concilio. O sea, es estimado igual que un homicida. La pregunta es: ¿quedó igual el mandamiento? No quedó igual el mandamiento. Hay un cambio en el mandamiento. ¿Por qué hay un cambio? Porque Jesús quiere atacar la raíz del problema, que está en el corazón. El problema no era ir y asesinar a la persona. El problema está antes. El corazón que odia. Ese es el problema. Oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. O sea, no jurarás en vano. Porque en el Antiguo Testamento se permitía jurar, pero lo que no se permitía era jurar en vano. Vive Jehová, esa expresión era jurar por el nombre de Dios. Y el segundo mandamiento, el tercer mandamiento era: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Sí? No daré por inocente al que tome mi nombre en vano. Entonces, oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus votos. Mas yo os digo, no juréis, ni por el cielo, porque es la morada de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por vuestra cabeza juraréis, porque no podéis hacer blanco o negro uno solo de vuestros cabellos. Entonces ya el mandamiento sufrió un cambio. Ya no podemos jurar. En la ley de Moisés sí, pero en la ley, en el código cristiano, la ley de Cristo, por así decirlo, que así lo dice Pablo en Romanos, la ley de Cristo, ya no podemos jurar. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Cometer adulterio en la ley de Moisés era acostarse y tener relaciones sexuales con una persona que no era su cónyuge. Pero yo os digo, dice el Señor, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quedó igual el mandamiento? No quedó igual. Lo puso como más grave, ¿no? No, lo que hizo fue un cambio, porque está atacando es el corazón. El problema no es acostarse allá. Ese es el resultado de lo que hay en el corazón. Entonces Dios le está diciendo, nos está diciendo, miren, la ley espiritual estima culpable a la persona desde su corazón, y que la persona tiene que mirar cómo trata su corazón. Por eso renovar el alma, para atacar nuestro propio corazón y que no termine en el efecto de esa causa. El efecto de esa causa es el pecado ya cometido, pero el pecado se engendra desde nuestro corazón. Entonces, como estamos hablando de los valores
es de acuerdo a la palabra de Dios, a los 613 mandamientos que revelan las características de Dios en nosotros. Cuando se reveló a Moisés esa ley, el aspecto literal de la ley se dio a conocer a él y al pueblo de Israel. Y cuando Cristo vino a enseñar la ley, la enseñó con la reconfiguración espiritual de la misma ley de Dios. Pero Pablo dice que la ley reveló aquello que Dios dice que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y cuando el hombre fracasa en obedecer, se revela que el pecado está en la naturaleza caída del hombre. La ley es fundamentalmente buena, pero el resultado de la ley es sacar a la luz pública el poder del pecado. O sea, lo que engaña y mata, según Romanos 7:11, no es la ley, sino el pecado. La ley pone al pecado al descubierto. ¿Por qué? Porque Dios no creó al hombre pecaminoso, sino que lo creó perfecto. Y los mandamientos, y cada uno de ellos, revela cuáles son las características originales de Dios en el hombre. No necesitamos aprendernos los 613 mandamientos. Solo necesitamos creer que los mandamientos del Señor establecen los buenos valores en nosotros. Vamos a leer Salmos 37:27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Apártate del mal y haz el bien. ¿Quién dice eso? Dios, a través del salmista. ¿Ve? Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Miren estos otros dos. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y Proverbios 17:20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Caerá en el mal. Estas son las cosas que tenemos que aplicar. Y Primera de Pedro 3, versos 11, 13 y 17. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mire el verso 13, interesante el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Quién? Si vosotros seguís el bien. Qué clave tan tremenda, ¿no? Qué clave tan tremenda. Si yo me aseguro de hacer el bien, la pregunta es, ¿quién me puede hacer daño? Porque el bien es más poderoso que el mal, muchísimo más poderoso que el mal. Por eso la Biblia dice, vence con el bien el mal. Pregunta. Me queda una duda, pastor. Digamos que ¿quién podrá hacernos daño? Sin embargo, abajo dice, porque mejor es padecer haciendo el bien, ¿cierto? ¿A qué daño se refiere? Porque nosotros sabemos como hijos de Dios que, y leyendo la palabra de Dios, que hay personas que hacen lo bueno, pero les pasan cosas malas, ¿no? A ver, las cosas malas que suceden realmente no son malas. A mí me pueden suceder cosas malas y yo resultar no dañado. Ejemplo, Job. Eso, claro, eso lo vamos a ver en la otra serie que vamos a empezar después con las artimañas del diablo, ¿sí? Pero el mal me ataca, pero eso no necesariamente significará que me hace daño. ¿Me va a entender? No sé si contesté bien. ¿Sí? Claro, nos pasan cosas malas, claro que sí. Claro, nos pueden atracar, yo puedo sufrir un accidente, cosas que le pasan a cualquier persona. O sea, estamos expuestos a lo mismo. A un cristiano le da cáncer. Sí. Entonces, el cáncer puede llegar al cristiano. El mal está atacando al cristiano, pero ¿realmente lo daña? Claro, no necesariamente estamos diciendo que en el 100% de los casos el cristiano no resulte dañado. El cristiano resultará dañado si él no está siguiendo el bien,
Pero si el cristiano está siguiendo el bien, aunque el mal lo ataque, no va a resultar dañado. No sé si me estoy dando a entender. Es lo mismo que el Señor Jesús está diciendo: el que quiera ganar su vida debe perderla. Entonces uno dice: no, pero eso es una paradoja. No hay lógica en eso. Para ganar la vida debo perderla. ¿Sí ven? Y si yo por ganar la vida pierdo la vida eterna, la puedo perder por ganar esta vida, ¿verdad? A ver, preguntas. Pastor, es que tengo una duda. Entre hacer el bien, o sea, porque yo puedo estar haciendo algo que yo considero que está bien, pero en realidad no está bien. O por ejemplo, creer que algo es justo cuando no es justo, o sea, para otro para que no sea justo. O sea, ¿cómo encuentra uno como el equilibrio, la balanza ahí para poder hacer ese bien o hacer esa práctica de justicia verdadera? Bueno, es lo que estamos tratando de decir. No es lo que yo juzgo como bien, no es lo que la palabra de Dios dice que es el bien, ¿sí? Porque los conceptos de bien y mal en nuestro nivel de realidad no revelan el verdadero significado de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso en esa otra serie, repito, vamos a aprender algo sobre el mal. Yo mismo, hermano, en esto de renovando el alma, yo mismo me he sorprendido de descubrir cosas en mí. Caramba. He tenido que venir al Señor y le he dicho: uy, Señor, ayúdeme ahí, porque yo no sabía que tenía esto. Ahora, hermano, cuando entremos al tema del mal, hermano, ahí todavía yo, uy, Señor Jesús. Entonces hay algunas cosas que tenemos que ajustar en nuestra enseñanza. No que nos hayamos equivocado, sino que estamos avanzando. Entonces en el avance pues uno puede llegar a ver algo que antes no había visto, ¿verdad? Pero sí, el tema del mal, hermano, nosotros juzgamos cosas malas. O sea, lo que nosotros juzgamos como cosas malas realmente no son malas. Porque el Señor Jesús, el apóstol Pablo dice que para nosotros ser más que vencedores, él escribe diciendo: en todas estas cosas somos más que vencedores. La pregunta es: ¿cuáles son todas estas cosas? Uno lee antes de ese versículo y esos versículos anteriores dicen que mientras estamos en tribulación, mientras estamos perseguidos, mientras tenemos hambre, desnudez, etcétera, etcétera, espada incluso, ¿no? Violencia, ahí dice, etcétera, etcétera, dice: antes bien, en todas estas cosas, en medio del hambre, en medio de la desnudez, que para nosotros eso ¿qué es? Malo. Pero son necesarias, porque ahí es donde nos hacemos más que vencedores. A mí me gustaría que el texto dijera: sin ninguna de estas cosas somos más que vencedores. Me gustaría que dijera así. O me gustaría al menos que dijera: aparte de esas cosas somos más que vencedores. No dice así. Dice: en todas esas cosas, en todas. Entonces por eso es necesario que pasemos por esas cosas, hermano. ¿Yo qué voy a enseñarle a usted sobre aguantar hambre? ¿O qué le voy a considerar sobre una persona que está aguantando hambre cuando yo nunca he aguantado hambre? ¿Qué voy a considerar a otro que se queja de dolor de muelas si a mí nunca me ha dolido ni una muela? Pero cuando yo paso por ahí, considero a mi prójimo, me compadezco del otro. ¿Me voy a entender? Y entiendo cuán frágil soy y que cada día debo depender más de Dios. Pero el tema del bien y el mal lo vamos a tratar de comprender un poquito mejor más adelante. Entonces, amar es uno de los valores más elevados, siendo este una perfección sobresaliente de Dios. El amor nace en el espíritu del ser humano, se siente en el alma
y se concreta y expresa con el cuerpo. Así Dios nos creó. Pero ¿dónde nace el amor? En el espíritu de nosotros. O sea que el amor realmente no es una emoción. La emoción es algo del alma. La emoción siente el amor, pero el amor hay que concretarlo y hay que expresarlo. ¿Cómo se expresa? Con el cuerpo, con un abrazo, con un beso, con una palabra, etc. Y es el valor más alto que hay, ¿no? El amor no posee. El amor no es esclavo del otro. El amor es entregarse voluntaria y completamente al desarrollo potencial del otro. Esto anula cualquier perversión del sádico o aberración del masoquista. El amor es el respeto, valoración del otro. El amor es sacrificial. El verdadero amor es el que se sacrifica y ama incondicionalmente. Ese es el verdadero amor. Para llegar a ese nivel nos falta. Tenemos que aprender a amar, ¿sí? Pero el amor es uno de los valores, o es el valor más alto. Y si nosotros llegáramos a aprender a amar, entonces en nuestra escala de valores ya tendríamos el más importante valor que Dios puso en nosotros: amar, saber amar. Entonces todas esas perversiones se eliminarían automáticamente cuando uno aprende a amar. Segunda clave: fortalecer la búsqueda de gratificaciones en sí mismos. Miren, en el caso que nos ocupa, el tratamiento para el masoquista y para quienes buscarían invertir la polaridad placer-dolor. Cuando hablamos de placer-dolor, ¿a qué nos referimos? A una persona con este trastorno de la personalidad que tiende a tener cierta discordancia, obteniendo placer del dolor y viceversa, o que le causen dolor. Y fortalecer la búsqueda de gratificaciones en sí mismos, o sea, disminuyendo la dependencia de los demás. Cuando alguien depende mucho de los demás, se vuelve masoquista. Las gratificaciones en sí mismos se dan a partir de hacer cosas para el bien de uno mismo. Textos como 1 Corintios 3:17 pueden ayudar. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cuerpo nuestro es santo, es un templo. Entonces el que destruya, y todas las prácticas perversas, eso no son manifestaciones de amor, son perversiones, y eso destruye el cuerpo. Destruye el cuerpo. Entonces la sentencia, ¿cuál es? El que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cómo se destruye eso? ¿O cómo lo destruiría Dios? Bueno, digamos, una enfermedad que puede llegar a ser incurable: SIDA, sífilis, enfermedades de transmisiones sexuales, ¿cierto? Entonces ahí hay una destrucción, porque dice Dios: usted está destruyendo el templo, yo lo voy a destruir a usted. Convencer la mente de que el masoquismo trae cierta forma de destrucción y no de construcción, y que se debe cuidar el cuerpo, que no es solo un vehículo para el placer, sino un templo santo del Dios, y adquirir compromiso consigo mismo para andar en la santidad propia de este templo. Adquirir un compromiso con uno mismo. Hace días estuvimos en un encuentro juvenil y allá les hacen a los jóvenes de forma simbólica un pacto. Eso les dan un pergaminito, ¿sí?, en donde ellos lo deben firmar, y ellos pactan consigo mismos de guardarse en su sexualidad hasta el día de su matrimonio, ¿sí? Entonces me pareció bonito lo que hicieron allá con los jóvenes, los hermanos que estaban ministrando esa parte. Entonces cada joven abría, desenrollaba el pergaminito, miraban, leían y firmaban: hagan un pacto con ustedes mismos delante de Dios, de guardarse.
Lo mismo debemos hacer nosotros aunque ya estemos casados. Un compromiso con nosotros mismos de guardarnos, ¿sí? Para no entrar en las perversiones de ese tipo. También se buscaría generar un cambio en las creencias hacia uno mismo y modificar las creencias negativas y que devalúan hacia uno mismo, y la necesidad de consentir abusos y autosacrificios constantes y excesivos, ¿sí? Cuando la persona confunde que amar es humillarse y dejar que el otro abuse. No, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene un valor altísimo, y usted debe hacerle comprender a la otra persona cuánto vale usted, ¿sí? Cuánto valor tiene. Usted puede perdonar sin consentir el abuso del otro. Yo puedo perdonar, pero no consiento el abuso hacia mi vida. Y eso es estimarse a usted mismo. No es idolatrarse, ahorita vamos a hablar de eso. No. Es estimarse, la autoestima. Para la próxima semana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, de otros ejercicios para toda la faceta volitiva, para la voluntad. Vamos a hablar de otros ejercicios. Y ahí vamos a hablar de la autoestima, ¿verdad? Bien. Se buscaría modificar la creencia de que merecen sufrir. Hay personas que piensan, yo merezco sufrir. O que su vida no tiene valor por sí mismo y solo tiene valor si ayudan a los demás, así como el resto de las distorsiones cognitivas que suelen presentar, ¿sí? Tercero, o tercera clave, dejar de buscar relaciones de dependencia. También se intentaría que dejaran de ver a los demás como necesitados de ayuda o como entes hostiles, y generar modificaciones de comportamiento de tal modo que dejen de buscar relaciones de dependencia. Para eso vamos a leer Mateo 22 del verso 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire ese mandamiento: amarás a tu prójimo ¿cómo? ¿Cómo hay que amarlo? ¿Dónde está la medida para amar a mi prójimo? En mí mismo. El mandamiento es: yo debo amar a mi prójimo, no más que a mí mismo, igual que a mí mismo, como me amo a mí mismo. ¿Me doy a entender? Correcto. Si yo me degrado, yo mismo me degrado ante el otro o frente al otro, no me estoy amando a mí mismo, y eso no es amar al otro. No es amar al otro. Yo amaré al otro en la misma medida y en la misma proporción que me amo a mí mismo, ¿sí? Ya el problema son con los narcisistas. Los narcisistas no aman a nadie más sino a sí mismos. Claro que ellos pueden decir que aman, pero están engañados. Vea, amar al prójimo tiene un referente: el amor por mí mismo. No podré cumplir con el precepto si primero no me amo a mí mismo. Amarme a mí mismo es amar el reflejo divino, porque somos representantes, o sea, imágenes, y caracterizadores, o sea, semejanza de Dios en la finitud, aquí en lo finito. Ninguna otra criatura lo puede hacer. Por lo tanto, cuando yo me amo, no desde el objeto de alimentar el ego, sino de retroalimentar el yo real. El ego es en el alma y el yo real en mi espíritu, que es Dios habitando en mí. Entonces, y solo entonces, podré amar a mi prójimo, en quien también veo el reflejo divino. Cualquier tipo de discriminación entre los seres humanos es una perversión, porque es desconocer la existencia de Dios
en todos los fragmentos de la realidad. O sea, ellos, aunque no sean cristianos, son creación de Dios, son criaturas de Dios. No existe un amor fragmentado, porque esto representaría la proyección de nuestro propio amor. En cambio, el verdadero amor es amar al que es diferente. Debo comprender que no necesito amar lo que es igual a mí, porque en realidad me estoy amando a mí mismo y podría cometer una idolatría indirecta. Ser misericordioso es limitar la misericordia para no autodestruirnos. ¿Qué significa eso? No dar. Misericordia es dar, no dar desmedidamente, sino que hay que poner límite cuando se da. En una relación, por ejemplo, cuando una de las dos partes entrega todo, por lo general quien recibe todo eso va a ver al que le entregó todo como una persona ya no interesante, ya no tiene nada más para dar. Entonces hay que dosificar lo que uno da, la forma en que uno expresa el amor. Cuando alguien da todo, la relación se acaba. La relación se acaba, ya se entregó todo. Ya, y el otro, ¿y qué hay? ¿Qué más hay? No hay más. Entonces ya pierde gracia. El otro ve al otro como que ya no tiene gracia, ya no hay interés. Entonces empieza a mirar por otros lados. La relación se termina. Que, por ejemplo, y eso no es lo que nos pasa a nosotros con Dios, porque Cristo lo dio todo por nosotros en la cruz. ¿Sí? ¿Lo dio todo? Cristo lo dio todo, dio su vida por nosotros en la cruz. O sea, no es una forma en que nosotros estamos siendo desleales, o sea, como que ya lo recibimos todo de Dios, entonces ya no me llama eso la atención, no sé. No nos parece gracia. Sí, o sea, no nos parece tanta gracia la gracia. Pareciera. Bueno, el defecto humano es ese. Nosotros estimamos esas cosas así porque estamos desequilibrados, porque no comprendemos al otro. Si hay alguien que se esforzó por dar todo, en vez de estimarlo más, de elogiarlo más, se menosprecia, se hace a un lado. Pero nosotros los seres humanos somos así, por los desequilibrios que hay en nosotros, desafortunadamente. Sí, en todo tipo de relación. Correcto. No necesariamente la pareja. Correcto. Porque es que en la pulsión sexual, esa pulsión sexual es nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. No necesariamente con la pareja. ¿Listo? Con los amigos, con los compañeros de trabajo. También alterar la manera de relacionarse con los demás y con el mundo, así como fomentar un posicionamiento vital más activo y menos querulante. Esa palabra querulante, ¿qué significa? Que lleva a la persona que lo padece a sentirse ofendido y tener la necesidad de exigir a la reparación de las injusticias o perjuicios que cree haber sufrido. Entonces, cuando nosotros alteramos la manera de relacionarnos con los demás y con el mundo, así también como cuando fomentamos un posicionamiento vital más activo y menos querulante, creemos que todos nos deben a nosotros, que todos cometen injusticias contra nosotros. Nos volvemos víctimas, pero nosotros nos victimizamos. Y eso es lo que quiere decir la palabra querulante, para ser menos querulantes. Mejorar la autoestima y disminuir el nivel de inhibición vital son también elementos que pueden ayudar a estas personas a adoptar una manera de ver el mundo más adaptativa. Cuarta clave: manejo del control de los impulsos. En el caso del sadismo,
la modificación de pensamientos y creencias, así como el reconocimiento de las emociones, por ejemplo, tristeza y culpa, que están debajo de esas conductas parafílicas. Y esa es la última diapositiva, yo esperaba que hubiera otra. Bueno, espere, otros ejercicios para la renovación de la faceta volitiva. En la próxima entrega no vamos a hablar ya de la pulsión sexual como tal, vamos a hablar de la voluntad toda. ¿Listo? La faceta volitiva tiene 3 dimensiones. Entonces, otros ejercicios para ayudar a estabilizar los desequilibrios de toda la faceta volitiva. No solo estos que vimos aquí, hay unas claves que hacer. No aprender a no tener relaciones de dependencia, aprender a amar al otro como me amo a mí mismo. ¿Listo? Entonces, cuando identificamos estas claves y las podemos ejercitar, hermano, breguemos a hacerlo. Claro, si estos son problemas en nuestras vidas, si vemos que esas cosas son problemas en nuestras vidas, pues podemos empezar a bregar a que ejercitemos estas claves en nosotros mismos. Recuerde, la clave principal de todo es la palabra de Dios. Lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Entonces, lo que Dios dice que es malo debe ser malo para mí, aunque mi naturaleza dice no, pero no es tan malo. No, pero sí es malo porque Dios lo dice. ¿Listo? Y si Dios dice esto es bueno, aunque a veces me cause dolor, porque cuando el Señor dice todas las cosas ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Todas las cosas, cuando dice todas las cosas, son todas las cosas, las que nosotros juzgamos como buenas y las que no juzgamos como tan buenas. Pero incluso las cosas que nosotros juzgamos malas, Dios le ha dado una orden que eso coopere para mi bien. ¿Se da cuenta? Eso debe cooperar para mi bien. Ahorita no lo veo. Ahorita yo estoy en el proceso. Ahora yo estoy sintiendo el rigor de esa afectación, de ese dolor que me causaron. No lo puedo ver. No puedo ver qué bien hay detrás de eso. No, por ahora no. Más adelante sí. Más adelante yo voy a decir, con razón, era necesario. Pero todo desemboca para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres una persona de propósito y de llamado, todas las cosas te ayudarán para bien, las buenas y las que nosotros pensamos que no son buenas. ¿Listo? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.